cuando nos vemos obligados a comunicar algo, no sabemos ni por dónde empezar. Todo está vinculado a contar cosas. Hay que ensayar, hay que grabarte, hay que verte, hay que corregirte. Tenemos que cuidar nuestra salud y la comunicación es parte de este entrenamiento de cuerpo y de mente. Que es importante cómo tú eres, sin duda, pero en un ámbito laboral es tan importante o más cómo te perciben. Javier Quero, presentador, actor, humorista y periodista. Ha trabajado en teatro, televisión y radio. En el año 2020 fundó la empresa Creactivos, con la que asesora empresas y equipos directivos para mejorar su comunicación. Es que estoy diciendo no sé qué cosa y la gente no me hace caso porque no te callas. Hablaremos de cómo el humor nos puede ayudar en nuestra vida, pero también en el ámbito profesional. A mí me surge la pregunta de, ¿te quita credibilidad usar el humor en un entorno que es, como entendido por todos, profesional y más serio? A ver, solemos relacionar el humor con la falta de rigor. Y esto es un inconveniente, porque cuando te conocen porque te han visto en televisión haciendo la imitación de Bertín, o de Chicote, o en fin, o del que sea, ¿no? Dicen, pero este tío, eso es un payaso. Y entonces les cuesta mucho entender que alguien que pueda hacer eso, que se dedique a eso profesionalmente, pueda al mismo tiempo enseñarle a un socio de una Big Four en España, que es un señor con una reputación tremendísima y con unos estudios tal. Bueno, uno mismo tiene ese síndrome del impostor. Cuando dices, hombre, yo me dedico a lo que me dedico y ahora me voy a enfrentar aquí a un señor que es presidente de una compañía que factura, yo qué sé, 1.000 millones al año y que tiene 3 carreras, 18 máster, 27 títulos y tal y cual. Bueno, pues resulta que es que tú tienes unas habilidades y unos conocimientos que él no tiene. No hay más. Y que tú las puedes poner al servicio de hacer humor o al servicio de enseñar comunicación a un directivo o al servicio de una actuación dramática. Lo puedes, al final es comunicación todo. O para hacer un artículo de prensa, o para hacer una crónica deportiva en la radio, o para tantas y tantas cosas. Cuando eres capaz de contar eso, te ven de otra manera. Y luego cuando además tienes la oportunidad de demostrarles que tu experiencia y tus conocimientos les son útiles, entonces cuando ya haces así, te enganchan y no te sueltan. Que es lo que intentamos, evidentemente, hacer las cosas bien. Además, ahora que hablamos de liderazgo humanista, de cercanía, también de cercanía con los clientes, con cualquier público que tengamos en la empresa, el humor seguro que puede ser una buena estrategia en un momento determinado. En el marketing, en las presentaciones, también pues en una negociación incluso, ¿no? Donde las cosas se ponen tensas. El humor siempre es una herramienta muy útil cuando se sabe utilizar dosificándolo de la manera adecuada. Es decir, esto hay varios aspectos. Por ejemplo, tú vas a hacer una presentación, y esto es muy de los americanos, que siempre empiezan contando un chiste y tal, meten mucho el humor y tal. Bueno, yo aquí siempre le digo a la gente con la que trabajo para formarles es, si no eres gracioso, no lo intentes, porque no hay peor cosa que uno que quiere contar un chiste y no sabe contarlo. O sea, vas a fracasar seguro. Para mí, más que hacer reír al otro, lo que hay es que divertirlo, entretenerlo. Tú tienes que captar la atención del otro. Y la tienes que captar a través de una cámara como estamos aquí o en un presencial, y el otro puede ser un consejo de administración o puede ser una junta de accionistas o puede ser un cliente o puede ser un equipo al que le tienes que transmitir unos objetivos o una mala noticia incluso. ¿Vale? En cualquiera de esos casos tú lo que necesitas de esa gente es que te atienda. Antes de que te entienda, que te atienda. Necesitas captar su opinión y para eso la regla básica es entretener. Después informar, y ya si consigues formar ya eres la leche. Pero lo primero es entretener. ¿Qué pasa? Que para eso hay que hacerlo ameno, divertido, entretenido. Si además en un momento dado, porque la situación se presta, metes algo de humor, fantástico. ¿Por qué? Porque el humor, al fin y al cabo, lo que hace es despertar una sensación. Y solo se recuerda a aquello que se siente. Es decir, ¿qué nos hace más memorables ante los demás? Emplear herramientas que toquen su sentimiento. Y por sentimiento podemos entender la alegría, la felicidad, la pena, la tristeza. En fin, el mundo es de sentimientos. Pero aquello que te toca es lo que se te va a quedar en la cabeza. Y como además tenemos que ser muy conscientes de que cuando tenemos cualquier intervención, al final el público, la gente que te ve en una empresa, se va a quedar con 3 mensajes nomás. Punto. Esos 3 mensajes son los que a ti te interesa reforzar.
Ya sé que os vais a quedar con 3 mensajes. Ahora voy a elegir yo, por lo tanto, como eso lo sé, con qué 3 mensajes os vais a quedar. Y esos son los mensajes que voy a reforzar, que voy a adornar, que voy a meter en un contexto de sentimiento para que luego sea perdurable y memorable. La diferencia entre dosificar el humor en los momentos que tú necesitas y pasarte y parecerte a Michael Scott de The Office, ¿no? Sí. Eso sería un desastre total. Esto sería un desastre. Esto sería un desastre. Por eso hay que dosificarlo en la medida justa y además que depende de muchas cosas, depende de la situación, depende del público, depende de cantidad de cosas. Y sobre todo, consejo de oro, de verdad, si no soy gracioso no lo intentéis, porque es que no Eso es lo que me pasa a mí. No yo va- no sé empezar con un chiste. yo soy muy seria, entonces puedo ya, cuando ya me he ganado al público, cuando ya estamos en el tema, entonces a lo mejor me sale una broma espontáneamente, pero lo de planificar un chiste para empezar es lo más difícil. Pero para empezar, no hay por qué empezar con un chiste, que es lo que decíamos. Tú puedes empezar con una anécdota, por ejemplo, ¿vale? No hace falta que se rían, eso es lo que No, quieres decir. no hace falta que no se hace rían. falta que se rían. No hace porque, falta claro, que se rían. si tú haces un chiste y no se ríen, Claro. esto es dramático. Yo sabes cómo empiezo, por ejemplo, hay una de las charlas que yo hago de puesta en escena, de espaldas al público. Yo empiezo, perdón que el realizador se cabreará conmigo, pero yo empiezo, está el público allí, y yo empiezo aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, estoy encantado de estar aquí con vosotros y tal y cual. Y ahora en el momento que me vuelvo digo, ¿queréis que me dé la vuelta y os hable tal o queréis que siga así? No, hombre, date la vuelta. Digo, ¿por qué? Si lo que voy a contar es lo mismo. Da igual que lo cuente cara a vosotros o de espaldas a vosotros. Mis conocimientos son los mismos. Claro, pero Con lo así- cual, ¿por qué preferís que lo haga así? Coño, pues porque aparte de los conocimientos, el contacto visual, la gestualidad, todo esto de lo que tú me puedes dar lecciones a mí, evidentemente, Teresa Baró, porque eres la number one del mundo mundial en comunicación no verbal, es lo que hace que conectes con la audiencia, con el público, y por lo tanto que puedas transmitir tus mensajes, que al final es de lo que se trata. Y estás empezando ya con el primer mensaje. Ya estás dando contenido con esta puesta en escena. Y estoy captando la atención, Correcto. las dos cosas, y estoy dando ese contenido, efectivamente. Y se acordarán siempre. Se acordarán siempre, sí. Entonces, hay, en fin, hay recursos de estos. ¿Qué sucede? Que nadie nos prepara, lo hablábamos antes de empezar, nadie en nuestra vida académica nos prepara en comunicación. Nos vayamos a dedicar a lo que sea, desde la guardería hasta que salimos de la universidad o de la formación que haga cada uno, la FP o lo que sea, o el máster, nunca nadie dedica 5 minutos a prepararnos en comunicación. Entonces, tenemos una carencia enorme en esto. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nos vemos obligados a comunicar algo, no sabemos ni por dónde empezar. Y no nos damos cuenta de que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por la noche, el único acto que hacemos permanentemente, de forma continua, en todos los ámbitos en los que nos movemos, y queramos o no queramos, es comunicar. Pero nadie nos preparó para esto. Entonces llega el momento en el que tú te tienes que poner delante de esa asamblea de socios o de lo que sea y dices, ¿cómo empiezo esto? Y corremos el riesgo normalmente de decir, hola, soy fulanito de tal, soy licenciado en económicas, máster en el Harvard Institute de Luisiana por economía aplicada en geopolítica y además he estado 6 años, yo ya he desconectado. Claro, sí, sí. Yo como público ya en Harvard he desconectado. Entonces ya lo que me vayas a decir a partir de ahora es que mi cabeza no lo va a procesar. Es que la información, por la información, esta seriedad, este rigor, es aburrido. Entonces, hoy en día que estamos tan sobreestimulados con las redes, con todo lo que nos rodea, que todo tiene que ser rápido, divertido, entonces esto nos duerme. Que es una regla de oro. Es decir, para que alguien pueda captar tu mensaje, lo primero es que te atienda, que te preste atención. Y nuestro cerebro funciona muy rápido. Y encima estamos ahora mismo en un momento en el que tenemos que hacer 17 cosas a la vez y todas bien. Entonces, si hay un tío que a mí me aburre, sí, mi cuerpo estará aquí y estaré así mirándole, incluso asentiré de vez en cuando. Pero mi cabeza no está en ese tío, mi cabeza está en... Ahora, si el tío sale, o la tía, me entretiene, es capaz de captar mi atención y además hacerlo en tiempo reducido, porque esa es otra. Solemos tender a disponer del tiempo de los demás como si fuese nuestro. Pues si consigue todo eso, que son al final herramientas de la comunicación que se trabajan y se consiguen y se adoptan además, que es uno de nuestros objetivos, como tú bien sabes, porque trabajamos juntos en proyectos, que es que todas estas herramientas las adopten ya
como un hábito en su vida. Que no tengan que forzar, que no tengan que impostar nada, sino que ya les salga de manera natural. Que forme parte también de su profesión, ¿no? Correcto. Entonces, Javier, antes que estabas poniendo un ejemplo de una presentación o una clase, una conferencia, ¿en qué cosas te fijas de los espectadores que te hagan preparar una presentación de un tipo de humor, de otros? Por ejemplo, ¿te fijas en la cultura, en la edad? ¿En qué te fijas? En todo. Pero no solamente para ver si aplico el humor o no, sino para todo el resto de cosas. Es decir, lo comentábamos antes de entrar también. El error que se suele cometer. Tengo unos conocimientos muy grandes de derecho mercantil y me toca dar una charla sobre este asunto. Y me dicen, tiene usted 40 minutos, ¿vale? Yo no me lo preparo. No me lo preparo porque, hombre, llevo ya 30 años trabajando como abogado especializado en derecho mercantil, es mi día a día y por lo tanto no necesito preparármelo, ¿vale? Error, caution, ¿vale? Danger, error. ¿Por qué? Porque si tú tienes unos conocimientos fantásticos, pero si no sabes transmitírselos de manera amena, divertida, entretenida a tu audiencia para que los entienda y se quede con ellos, no habrás conseguido nada. Con lo cual, ¿cómo preparar eso? Las 5 W que decíamos, ¿no? El what, when, where, ¿vale? Es decir, el qué. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Lo primero porque eso te va a condicionar el mensaje. ¿Cómo tengo que estructurar mi mensaje? Hacerme un esquema. ¿Qué cosas, qué 3 mensajes tengo que transmitir? ¿Dónde? ¿Va a ser en un auditorio para 2.000 personas? ¿Va a ser en un despacho como este delante de 2 personas? ¿Va a ser dónde? Eso te condiciona la ciudad, si es en tal sitio o en tal otro, la cultura a la que te vas a... la edad. Imagínate que yo te voy a dar una ponencia, pero eso a un instituto de secundaria. Pues yo no puedo hablarles a esos chavales en los términos en los que hablaría en una conferencia en la Universidad de Derecho a estudiantes de quinto, por ejemplo. Es decir, todo eso te va condicionando y te va articulando el mensaje. El cuándo. ¿Cuándo es la ponencia? Es el viernes a las 5 de la tarde de un 6 de agosto. Joder, pues, en fin, imagínate. O sea, tiene que ser súper ligera, súper entretenida, súper participativa. Has de hacer interactuar al público porque si no se te van a dormir. Los tienes que mantener activos para que estén todo el rato contigo, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente para administrar el humor, sino para todo. Y la planificación fundamental. Claro, pero Javier, a ver, todos los profesionales hoy en día y más estos directivos que tienen una vida tan exigente, tienen poco tiempo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué truco, si es que existe el truco, podrías darles para que puedan dedicar más tiempo a la preparación? Porque yo no sé si tú lo aplicas o no, pero se habla del 80-20, es decir, 80% el tiempo de preparación o incluso más, porque yo me he llegado a pasar una semana preparando una conferencia y luego rápidamente se pasa el rato en que tú estás ejecutando todo esto que has preparado, ¿no? Pero ¿podrías dar algunas herramientas? Mira, es totalmente, completamente de acuerdo con lo que has dicho en esa estadística que es el 50-20, pero te diría más. Hay muchas reglas y tú las conoces en cuanto a la importancia de cómo decimos las cosas sobre lo que decimos. Es decir, el porcentaje de éxito que vamos a tener que reside en cómo lo vamos a decir, que lo que vamos a decir en sí, que el mensaje en sí. Y siempre está por encima del 50%, siempre, el cómo lo decimos. Eso es lo que se le queda a la gente. No le damos esa importancia, vale. El tiempo es el pretexto habitual. Es que no tengo tiempo. Efectivamente, te pasas la vida priorizando lo urgente sobre lo importante. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? El gimnasio de la comunicación. Entonces, tú te tienes que reservar, veremos si es 1 hora al día, 1 hora a la semana, pero tú te tienes que destinar un tiempo a la semana para eso, para tu gimnasio de la comunicación. Como si te apuntases a un gimnasio de verdad, al que luego no acabas por no ir también, pero sí. Vaya. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, que tiene que ser inamovible, no me vale decir, bueno, oye, quítame de esto el tal, que tengo que recibir una visita, porque si ya la has quitado de ahí, ya no. Ese tiempo es inamovible para ti. Para eso primero tienes que ser consciente de la importancia que tiene eso y dedicarle esa hora. Agendarlo. Todo aquello que no está en la agenda no se cumple, no se hace. Agendarlo y respetarlo y dedicarle ese tiempo a prepararte.
a prepararte en una ponencia que tienes en concreto o a prepararte en general. Puede que no tengas ninguna intervención, ninguna. Hablo de ponencias en el sentido muy amplio, ¿eh? Hablo de ponencias, de reuniones de socios, de lo que sea, de cualquier acto comunicativo. Pero luego ese tiempo lo puedes dedicar, aunque no tengas una cosa en concreto a la que aplicarlo, por ejemplo, el lenguaje no verbal, en ensayar cómo entro y cómo salgo de un despacho, o cómo salgo o entro de un escenario, o en voz, y voy viendo mis herramientas de voz en cuanto a volumen, intensidad, articulación, todos esos factores que intervienen en la voz y que son tan importantes. A ellos les recomiendo mucho, por ejemplo, leer en voz alta y grabarse y escucharse. Todo el mundo me dice, no me gusta como mi voz, es que no me reconozco. Claro, no, ni yo. Nadie nos reconocemos nuestra voz porque nos oímos desde dentro, con lo cual, cuando nos oímos desde un artefacto que es como nos van a escuchar los demás, no nos reconocemos y por eso no nos gusta nuestra voz, pero es la que tenemos. Entonces, todo eso hay que superarlo y hay que ensayar y buscar lugares. Por ejemplo, hay una cosa que les encanta, ¿vale? Digo, ¿tú conduces? Sí. ¿Qué tiempo pasas a la semana en el coche metido en un atasco por la mañana o cuando vuelves a casa? Pues tal, empiezan a echarte cálculos y sale un huevo de tiempo, con perdón. ¿Vale? ¿Y por qué no aprovechas ese tiempo en el coche tú solo para ensayar, por ejemplo, esa ponencia que tienes que dar, en trabajar tu voz? Y si, por ejemplo, tienes que dar el mensaje, invento. Cuentan que un sabio un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba con las hierbas que comía, por decir algo, ¿vale? Dítelo a ti mismo en el coche de distintas formas, con énfasis, épico, para infundir a tus trabajadores o a tu equipo que tiene que hacer no sé cuánto. Y te cuentan que un sabio un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba con las hierbas que comía. Habrá alguien para así decía, seguir. Prueba luego a decirlo en un sentido íntimo y tal, tienes que dar una mala noticia. Se nota que te lo llevas a tu territorio de actor. Vamos a ver, por las mañanas se abren los portales de las casas y empiezan a vomitar actores. Seamos conscientes de esto. Todos interpretamos un papel cada día de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos. ¿Vale? La diferencia está entre quien se lo prepara y quien no. Esa es la diferencia. Entonces, claro que me lo llevo a mi faceta de actor, porque esa es la que te va a servir a ti, o a ti que me estás viendo, para llevarte a tu terreno aquello que quieres transmitir y manejar las pausas. Claro. Por ejemplo, los silencios. No somos conscientes de la importancia de los silencios. Cuando tú, es que estoy diciendo no sé qué cosa y la gente no me hace caso porque no te callas. Porque has empezado a hablar y estás en el mismo tono todo el rato sin hacer una pausa, etcétera, 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 etcétera. Cambia las flexiones de voz, cambia la velocidad, porque eso es el ritmo de tu discurso. El empleo de distintas velocidades. Ahora voy más lento. Los tonos, tenemos vinculado los tonos más graves a cosas más, en fin, de mayor enjundia, ¿no? Y sin embargo tenemos los tonos más agudos relacionados con cosas más lúdicas y a una velocidad mayor. Los silencios que decíamos, cuando os tengo que hacer un anuncio. Y ese silencio hace que me presten atención. Sin embargo, si digo, os tengo que hacer un anuncio, os voy a subir el sueldo a todos. Si lo hago no tiene el mismo efecto. No tiene interés. No hay esta expectación que tú creas con el silencio. Entonces, con Miquel, esta pausa. ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Sin querer sentar cátedra ni muchísimo menos. Pero que todas esas técnicas actorales son muy útiles para el día a día de la gente. Ojo, ya no solamente en su terreno laboral, también en su terreno personal. Tengo un amigo mío que se llama Gerard, al que le mando un saludo, que él me comentaba que estaba pensando en apuntarse a un curso de estos de improvisación para mejorar sus habilidades de comunicación, también para perder la vergüenza al hablar en público. ¿Qué opinas de esto? Que la vergüenza, empezando por el final, que la vergüenza al hablar en público no se pierde nunca. Para empezar, los nervios no es imposible. Puedes aprender a gestionarlos y a convivir con ellos, pero siempre van a estar ahí. Además es bueno que estén ahí. Es un instinto natural. Es algo que nos alerta de que estamos en una situación anómala, en un territorio hostil. Es como el miedo, ese instinto de supervivencia. Estamos aquí porque tenemos miedo, porque un antepasado nuestro se cruzó con un león, tuvo miedo y se subió a un árbol. Si no llega a tener miedo, se lo habría comido el león y nosotros no estaríamos aquí. Bueno, pues los nervios pasa exactamente igual. Y luego, los cursos que se dan cada vez más
directivos de empresas y todo tipo de profesionales. Ten en cuenta que estamos hablando de médicos, estamos hablando de abogados, estamos hablando de profesores, estamos hablando de un espectro amplísimo de gente que tiene que emplear la comunicación como herramienta principal de su trabajo cada día, recurre a esos cursos actorales, que son cursos de interpretación, cursos de expresión corporal, cursos de improvisación también, que eso no hay que confundirlo luego con lo de improvisar las intervenciones. Ojo. ¿Vale? Pero a mí me parece, vamos, no es que me parezca súper útil, me parece imprescindible. Esta idea de que estamos actuando todo el día, sí, cuando salimos de casa, incluso probablemente dentro de casa también, ¿no? También tenemos nuestro personaje, tenemos distintos roles y según donde estamos tenemos que ejercer un rol u otro, ¿no? Pero hay gente que se resiste a pensar esto, ¿no? Hablan de autenticidad. Yo es que soy como soy y me tienen que aceptar así. O solo tienen un rol, solo han preparado en su vida una forma de comportarse, ya no de ser, sino de comportarse, y por lo tanto es difícil que se adapten a su contexto, a su entorno. A mí me parece que la autenticidad no está reñida con el hecho de adaptarte a cada circunstancia, porque la capacidad de adaptación es otra de las circunstancias, decíamos, del miedo, que ha garantizado nuestra supervivencia. Es Darwin puro. O sea, no es equivocadamente decimos sobrevive el más fuerte. No dijo eso este señor. Dijo sobrevive el que mayor capacidad de adaptación tiene. Entonces, pero ya no por una convención social. Es decir, yo no puedo ir a vender un producto de mi empresa de la misma manera que voy vestido cuando voy a jugar a la petanca y viceversa. Cada cosa, cada situación tiene unas exigencias y evidentemente que tenemos que adaptarnos a eso. Decir, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, está muy bien para la canción de Alaska, pero no está reñido con que tú te adaptes en tu comunicación. Ojo, no en tus principios, no en tus valores, no en tu forma de ser, no en tus gustos, pero sí en tu forma de comunicarte. Es que es imprescindible. Es que nosotros no llegamos por la mañana y nos cruzamos con el jefe por el pasillo y le decimos ¡qué bonito! ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal has dormido? Pero si nos cruzamos por el pasillo con nuestro hijo con levantarnos, que tiene 1 año, probablemente se lo digamos. ¿Vale? Pues claro. Yo, de hecho, algunas veces he intentado usar el humor que uso con mis amigos, con mi madre, y ha sido un fracaso estrepitoso. Porque no se ríen de las mismas cosas. Claro. Le digo, mira mamá, mira este meme. Y se lo mira y me dice, ¿qué es un amigo tuyo? Y, hombre, no, pero no lo es, ¿no? Claro, bueno, pero eso es normal, porque hay lugares comunes del humor en el que nos encontramos todos. El tartazo en la cara del payaso, el resbalón con el plátano en la calle, es decir, y da igual que cuál sea tu cultura, tu religión, tu procedencia, tu raza, tu sexo, tu género, todo lo que tú quieras. Pero luego, evidentemente, que hay cosas que a los mayores no les hacen y hay otras que a los jóvenes sí, y viceversa. Es decir, el humor no tiene fronteras, pero sí públicos, evidentemente. ¿Y crees que es arriesgado jugar con el humor si no conoces muy bien este entorno o las personas? Porque hay muchas sensibilidades, ¿no? Y no sé si es un buen momento para el humor. Parece que todo nos ofende, que todo es muy delicado, ya no se pueden hacer determinadas bromas. ¿Qué opinas de esto? A ver, desde mi punto de vista, que estaré equivocado seguro, el humor tiene siempre un punto de transgresión. El humor es un bálsamo, el humor es catártico, el humor al final es poner un espejo delante de ti, pero un espejo que desfigura lo que tú ves y por lo tanto lo que hace es construir otra realidad y tiene siempre un punto transgresor. ¿Cuál es el problema de hoy en día, a mi juicio? Que vivimos en un momento que más que una democracia a mí me parece una dictadura de la demagogia en la que hay que tener en cuenta 14.000 cosas porque estás rodeado de ofendiditos por todos los sitios. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Un efecto muy curioso que es la peor de las censuras, que es la autocensura. La de no voy a decir esto por miedo a qué, no voy a decir esto por miedo a que me cancelen, esto de la cancelación, que tanto... Hombre, ¿el humor tiene que tener límites? Yo creo que el límite del sentido del humor es el del sentido común. Evidentemente, si tú estás en un velatorio, no va a ser el momento más adecuado
para hacer un chiste. Y si es de muertos, menos. Obviamente. Pero ahí está el sentido común. Fuera de eso, yo creo que el humor no puede tener más límite que ese, el del sentido común. Y es verdad que vivimos en un momento, yo lo hablo con compañeros, muy complejo para los que nos dedicamos a hacer humor por eso. Porque, joder, es que no me atrevo a esto, porque además, como las redes sociales son esas corralas digitales en las que te juzgan, te condenan y te ejecutan a las mínimas de cambio, pues hay muchos compañeros que tienen mucho miedo a eso. Bueno, ahora tenemos el precedente de hace unos días del presentador Jimmy Kimmel en Estados Unidos, sí, que le cancelaron el programa, por suerte se lo volvieron a dar, pero claro, esa misma broma que hizo tenía un público que sí que gustó y otro que no. Entonces, ¿de qué lado vamos? ¿Qué hacemos? Pues, a ver, lo de Jimmy Kimmel, fíjate, yo no tengo tan claro de que le devolvieran el programa por un sentido estricto de la justicia, sino por un sentido mercantilista de lo que suponía haberle retirado y no volverle a incorporar. Empecemos por ahí, porque claro, responde a otro tipo de criterios. Entonces, ¿qué hacemos? Chico, yo no soy nadie para dar lecciones a nadie. Yo te puedo decir lo que yo he hecho en toda mi vida, es decir, el sentido común. Y ahí es el que me marca los límites. Y habrá quien le gustes y habrá quien no le gustes, evidentemente. Pero autocensurarte tú de entrada, estoy diciendo con sentido común, ojo, a mí no me parece que sea bueno, para nada, vaya. Te he escuchado decir, Javier, que estar en contacto directo con el público, sí, por ejemplo en un teatro, pero también podría ser en tus clases a directivos, es lo mejor que hay, es lo más sublime. Sin duda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que precisamente lo pasa muy mal en esta situación, en el cara a cara, en el directo. Pero ¿por qué tú disfrutas tanto de esta situación? Yo no te sabría dar una explicación lógica, porque el primero que en los minutos previos a salir a un escenario se le seca la boca, tiene maripositas en el estómago y no para, soy yo. Pero no yo, cualquier artista con el que tú hables, por muchos años que lleve, sea músico, actor, lo que sea, da igual, y que tenga que enfrentarse al escenario, y hay muchos con úlcera de estómago, precisamente por eso, por lo que... Esto es lo del miedo que decíamos antes, ¿vale? Que es un instinto natural, los nervios, y hay que aprender a gestionarlos y tal. Bien, pasado ese momento, si tú sales a un escenario, y ese día estás... Bien, y además el público, joder, responde. La sensación que tú tienes en un escenario no es equiparable a nada. O sea, ya para mí está eso y luego ya el orgasmo, que es otra categoría, ¿vale? Pero esa sensación de tener a ese público contigo, eso es indescriptible, no hay nada. Porque hay esta conexión y hay se una genera conexión, esta complicidad. Hay una conexión, ¿no? Hay un feedback inmediato. Es decir, el público te está enseñando desde que tú sales al escenario por dónde quiere que vayas. Y no hay dos públicos iguales. No hay dos públicos iguales en la misma ciudad. No te digo ya dos públicos iguales en el mismo país. No tiene nada que ver el público de Barcelona con el público de Cádiz, ni el de La Coruña con el de Almería. Son públicos absolutamente diferentes. Javier, para saber cómo va el público y para tú orientar tu intervención del tipo que sea, necesitas ser muy observador. Necesitas escuchar incluso el silencio que se hace en la sala. Danos algunos tips, danos algunas herramientas para que quien nos está escuchando, si también habla en público, pueda aplicar, ¿no? Porque, mira, el otro día me contaba una alumna, me decía, hemos tenido en la empresa a un humorista, contrataron desde Recursos Humanos, hemos contratado a un humorista. Lo primero es que fue demasiado largo. Claro, la gente se cansa, es lo que decíamos antes, ¿no? Segundo, que el ambiente parece que no era el adecuado para el tipo de humor o viceversa. Y luego él se enfadó porque el público no reaccionaba como él deseaba. Entonces se generó como una especie de ruptura entre el público y este profesional, ¿no? Pues claro, aquí es fundamental entender a este público y saber adaptarte, pero a partir de la observación y sobre todo no enfadarte, ¿no?
Hombre, no, enfadarte, desde luego que no. O sea, si alguien no tiene la culpa de lo que está pasando, ese es el público. El público no tiene culpa de nada. Y menos el público cautivo de una empresa, que no es que haya ido a una taquilla a comprar una entrada y haya ido a verte, sino que está allí cautivo. Y tú tienes que salir y te dicen, supongo que será pues tipo convención de empresa, sí, que tienen unas jornadas de no sé qué, vamos a hacer un cierre estupendo. ¿Ya qué traemos? Pues vamos a traer un humorista. Ojo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque eso es lo primero que tiene que hacer el profesional al que llaman para decir que te llamo de Leche La Cartujeña, que tenemos la convención de nuestro personal y no sé qué, no sé cuántos, y hacemos no sé qué, y queremos que vengas a actuar. Vale. ¿Dónde es esto? ¿Dónde lo hacéis? No, lo hacemos en un hotel. Ya, vale, bien. Pero ¿cómo es la sala? ¿Va a estar la gente de pie o va a estar la gente sentada? ¿Hay ventanas con luz natural? ¿Hay cortinas? ¿Hay persianas? ¿Hay una pantalla? ¿Hay un sistema de sonido adecuado? Volvemos otra vez a las W de antes, Miquel. Si te das cuenta, fíjate el paralelismo que hay entre la preparación de una comparecencia de un profesional y en este caso la de un artista, la de un humorista. ¿Por qué voy a preguntar? Porque hay gente que dice, este tío es tonto. ¿Para qué me pregunta todo esto? Si yo lo que quiero es que venga, cuente unos chistes y se vaya, cobra y se va. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto es por lo siguiente. Porque esa gente que tienes ahí cautiva, que no ha pagado para ir a verte, sino que le echan una actuación de humor que además requiere atención por parte del público. No es un grupo de música que está tocando de fondo mientras que tú, al final de esa convención, tomas una cerveza y pinchas una croqueta. No, aquí hay un señor que sale a un escenario y que tiene que hacer algo que necesita de la atención del público para ejercer esa reacción de la risa en él. Bien. Si eso lo hacemos de pie, de hecho hay muchos compañeros que se niegan, nos negamos a hacer actuaciones de empresa con público de pie, por ejemplo. Porque es imposible que te presten atención. Es imposible. No hay manera de hacerlo. No hay forma. No pierdas el tiempo. Señor de la empresa, no pierdas el tiempo. Contrate una orquesta. O contrate un grupo, o contrate otra cosa. ¿Por qué no? Porque la gente cuando termina eso está tomando la cerveza. Oye, ¿qué te ha parecido esto que ha dicho y tal y cual? Con lo cual están hablando entre ellos. Ya no es que ellos no te presten atención, es que con su conversación están impidiendo que el resto te la preste. Al final, ¿qué es lo que tenemos? A un señor en un escenario desconectado completamente de lo que está sucediendo en el patio de butacas. ¿Vale? Entonces, al final, ¿cuál era la pregunta? Si nos puedes dar algunos consejos para percibir cómo está el público y poder adaptarte. El primer consejo es la planificación, Teresa. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, el primer consejo es, para evitar que eso pase, o se dan las condiciones para hacer esa actuación en condiciones, o si no, no hay nada que hacer. Ahora, imagínate que se da todas las circunstancias y que está la gente sentada en su sitio, a oscuras, muy importante, que esto está inventado desde hace mucho tiempo, el teatro es una cámara oscura, ¿vale? ¿Por qué? Porque focalizas la atención en el que está allí delante y tú empiezas, etcétera, etcétera. Lo primero es escuchar, pero en todo acto de comunicación, empieza por la escucha activa al otro. Aquí es lo mismo, tú sales al escenario y el público es el que te va a marcar por dónde tienes que ir. Es el que te va a marcar el ritmo, si quieren más despacio, si quieren más lento, si quieren más rápido. La temática. Cuando tú haces un chiste de no sé qué, que no se ríen, dices, ya sé por dónde no tengo que ir. Pero de repente dices otra cosa que dices, ja, y dices, esto aquí funciona. Es decir, tú estás en una comunión con el público, como decías, en el que hay esa comunicación, porque la comunicación, la base es que va en dos direcciones. Aquí es exactamente lo mismo. Pero me parece aquí, Javier, que tienes que tener unas tablas impresionantes. Son muchos años de experiencia, porque el poder ir adaptándote, porque hablamos de preparación como algo fundamental, pero al mismo tiempo esta flexibilidad para ir encontrando este camino en cada momento. Vamos a ver, es verdad que esto lo consigues después de cosechar grandes fracasos, evidentemente. Cuando ya te ha tocado bandear esto y a lo mejor algún compañero te ha dicho, no hagas actuaciones con gente de pie, y tú dices, yo que no voy a actuaciones, si me pagan 3.000 pavos, ¿qué me estás contando? Que me solucionan, vamos. Y tú vas y lo haces y dices, ni por todo el oro del mundo volvería otra vez aquí. Eso es verdad, que te exige en unas tablas, como dices tú, cierta experiencia. Pero es que la experiencia forma parte del proceso de aprendizaje.
Es que no aprendemos solamente con la teoría. La teoría te la pueden explicar, entenderla y tal y cual, pero luego la práctica es la que te da el pulso de las cosas. Entonces yo, que mientras te escuchaba, me estaba poniendo más en mi situación. Una persona más joven que tal vez entra por primera vez en un puesto de liderazgo y más en un entorno más laboral, puede que ya conozca el equipo, puede que ya conozca la empresa, aún así es su primera vez liderando, presentando. ¿Cómo lo puede hacer si no tiene experiencia? ¿Cómo lo puede salir bien? Primero, tiene que marcarse muy claro los objetivos de lo que quiere conseguir. Entiendo que va a ser transmitir empatía, confianza y seguridad. Pongamos esos 3 objetivos que son los que ha de conseguir, ¿vale? Planificando esa intervención, ensayando esa intervención, que es muy importante, que esto se nos suele olvidar. El ensayar yo, ¿para qué? Si ya sé lo que tengo que decir y ya me has dicho cómo lo tengo que decir, ensayar ¿por qué? Y le dices, pues chico, pues porque los músicos que dan conciertos y llevan 30 años dando conciertos saben solfeo y saben tocar la guitarra, pero a pesar de eso ensayan, porque no basta con conocer, sino que hay que ensayar, hay que grabarte, hay que verte, hay que corregirte, a veces tú mismo, ¿vale? Eso es fundamental y es lo que solemos olvidar. La mejor preparación siempre es la que se lleva, la mejor improvisación, perdón, es la que se lleva siempre preparada. ¿Vale? Luego, la gestión de los nervios que decías antes, que es probablemente el principal enemigo que va a tener frente un novato, un neófito, perdón, a la hora de hacer una exposición cualquiera. Esos nervios, eso al final también es camino de la práctica. Pero sí que uno tiene que hacer, es decir, conseguir que su mente piense en que lo que va a hacer tiene una trascendencia relativa. Porque si se equivoca, no pasa nada. Y si se traba, no pasa nada. Si te equivocas, si se te olvida algo importante de lo que ibas a decir, tampoco pasa nada. El público no tiene tu guión. Si te equivocas, lo peor que puedes hacer, por ejemplo, es ponerte nervioso. Si te trastabillas. Porque si tú te equivocas y te ríes, el público se reirá contigo. Pero si tú te equivocas y te incomodas, el público se incomodará contigo. A ti te están dando ya de entrada el beneficio de la duda. Normalmente tú estás en una posición de superioridad con respecto a la audiencia. La gente quiere que triunfes. Está esperando a que les digas, a que les cuentes. Aprovéchalo. Los tienes ahí, pendientes de ti. Y lo que pase, no pasa nada, de verdad. Y si te quedas en blanco, no pasa nada. Porque yo estoy aquí hablando ahora y me quedo en blanco. Digo, perdonad un momentito. Decíamos, ¿por qué? Porque esos segundos a mí me han servido para resetear en mi cabeza y si no he encontrado dónde estaba, buscar otro camino de fugar, de hacerlo con naturalidad, etcétera, etcétera. Todo eso evidentemente que es con experiencia, pero trucos, tips, tal, podemos estar aquí toda la tarde hablando. Yo me he encontrado muchas veces con alumnos que tienen este afán de perfeccionismo que les acaba bloqueando. Bueno, es mejor aceptar que la comunicación diaria, cotidiana, pues está llena de errores, de frases inacabadas, de tropiezos. Es que la perfección no existe. Artistas de todos los siglos han estado en busca de la perfección y de la proporción áurea y de tal. No existe. Al revés. O sea, perfecto puede ser una máquina, entre comillas. Nosotros somos humanos. Precisamente hablábamos del liderazgo humanista, lo mencionabas tú antes. El ser naturales nos da cercanía. Y ese es algo que tenemos a nuestro favor y que seríamos muy tontos si no lo aprovecháramos. Es lo que nos da esa cercanía. La perfección no existe. Y lo que hay que hacer es la naturalidad. O sea, tú te equivocas en tu vida. Bastante hemos dicho, la vida no es en playback, la vida es en directo. Pues esto es lo mismo. Y tú, evidentemente, que te puedes equivocar y se te puede olvidar cualquier cosa. De que no siempre te puedes preparar, ¿no? Como decías antes, Javier, estamos comunicando desde que nos levantamos a primera hora, quieras o no. Entonces, muchas veces no es una presentación, pero tú aún así sigues siendo tal vez el líder de una organización, ¿no? Un jefe, un CEO, lo que sea, y vas a estar comunicando, aunque no sea una presentación, solo tu presencia por la oficina tal vez. Entonces ahí estás comunicando. Evidentemente. Lo que pasa es que de lo que estamos hablando es de actos de comunicación en los que concitas un público delante de ti, sea de una, de 2 personas o de 2000, da igual, ¿vale? Luego, evidentemente, que tú comunicas. Y ahí tiene mucho que ver con la incapacidad de impostar cosas. Es decir, ahí la comunicación
en lugar de apoyarte puede que te delate. No tiene nada que ver si tú vas por el pasillo de la... No puedo accionar aquí ahora, pero no tiene nada que ver si tú vas por el pasillo de la oficina caminando de esta forma, ¿vale? O si vas en la oficina y vas caminando en esta otra, o si simplemente vas caminando, hola, ¿qué tal? Es decir, con todo eso estás comunicando. Por eso el gimnasio de la comunicación, que eso me ha encantado. Ahí está. Esta idea de que tenemos que cuidar nuestra salud, esto todo el mundo lo tiene claro, que tiene que dedicar un espacio de su vida para entrenar el cuerpo, pero y la mente, seguramente también muchos son conscientes de ello, y la comunicación es parte de este entrenamiento de cuerpo y de mente. De las dos cosas. De las dos cosas. Y además es que es una buena inversión. Porque lo que conseguimos a través de este entrenamiento, que nos da las habilidades básicas para cualquier momento del día, es muy superior al esfuerzo que le tenemos que dedicar. No solamente, fíjate, Teresa, es una buena inversión, es que obtiene una recompensa incalculable. Porque, es lo que te decía antes, uno observa, nota cómo le cambia la vida en cuanto a la percepción que los demás tienen. Es decir, yo contaba una anécdota, no la voy a contar aquí porque es, en fin, larguísima, pero que al final, ¿qué es lo que venía a decir? Que es importante cómo tú eres, sin duda, pero en un ámbito laboral es tan importante o más cómo te perciben los demás, y que a veces no coincide. Como tú eres a cómo te están percibiendo los demás. Y ahí hay un desajuste. Y normalmente se debe a factores que tienen que ver con la comunicación. Cuando tú eres capaz de equilibrar eso, la recompensa es inmediata. Entonces, efectivamente, que es una inversión, pero la mejor inversión de tu tiempo que puedes hacer, sin duda alguna. Porque llega más lejos el que es mejor o el que se vende mejor. Llega más lejos el que se vende mejor, sin duda. Sin duda. En igualdad de condiciones, dos personas que tienen que vender un proyecto, tienen los mismos conocimientos y la misma experiencia, ¿vale? Pero uno, bueno, pues lo transmite de una manera anodina, sin convicción, con un lenguaje monotonal, con una postura, con una comunicación no verbal apagada. Y sin embargo el otro, que sabe lo mismo o incluso menos, pero tiene desparpajo y tiene dotes de comunicación y es capaz de enganchar contigo, de tener contacto visual y de hacerte llegar. El poder de la sonrisa, por ejemplo, de entrada, que es fantástico saberlo explotar. Y entonces ya te tiene ganado antes de empezar a hablar. Antes de empezar a venderte el producto, ya te ha ganado. Ten en cuenta que cuando nosotros entramos en un despacho y nos están esperando, en el camino de la puerta hasta la silla donde nos vamos a sentar, nosotros ya estamos comunicando. En nuestra manera de andar, en nuestra manera de sentarnos en la silla, en nuestra manera de poner las piernas, de poner los brazos, de apoyarnos, de si tenemos la espalda para acá, de si hacemos así, de si nos ponemos así. Todo eso estamos comunicando. Y lo que es importante, el otro no es consciente de que está procesando toda esa información, porque se calcula que son 10.000 impactos por segundo lo que recibe nuestro cerebro, sensoriales, que es imposible que los pueda procesar todos, porque colapsaría. Entonces, el cerebro lo que hace es discriminar, según la psicología de la comunicación, lo que es fundamental de lo que no lo es. Y en base a eso, en esos primeros segundos, eso es lo que se le llama la primera impresión, ya se ha forjado una opinión de ti, un juicio de ti, de quién eres, cómo eres, cuál es tu escala social, cuál es tus gustos, en la empresa, tu formación, absolutamente todo. Y no has abierto la boca aún. Imagínate cuando además abres la boca. Y aquí lo interesante, Javier, es que esta persona lo percibe de una forma inconsciente, pero tú lo puedes controlar conscientemente. Exactamente. Y sí, ahí señora. Vas con ventaja. Te dedica usted a esto, ¿verdad? Y ahí vas con ventaja. Cuando lo has preparado, cuando tú tienes las habilidades entrenadas, cuando eres buen observador y ves la reacción del otro. Correcto. No se dan cuenta las empresas y los profesionales individualmente de lo necesario que es tener esta habilidad y cómo les puede repercutir en sus resultados. Resultados cuantitativos a nivel, al final, de facturación, pero también de visibilidad, de reputación, de marca personal de la que tanto se habla hoy. Vamos a ver, yo creo que cada vez se dan más cuenta.
Porque además nosotros, bueno, aquello desembocó en la creación de una empresa que se llama Creativos, que es la que puso en marcha Impact, entre otros programas donde participa Teresa Baró, entre otros profesionales de la comunicación. ¿Y qué sucede? Que eso, como tú bien acabas de decir una palabra clave para las empresas, que es que se cuantifica el éxito. Entonces, nosotros desarrollamos una metodología, como tú bien sabes, donde primero se evalúa a los participantes en uno de estos planes de formación, donde se le dan una serie de conocimientos, donde se hacen una serie de talleres, donde se practica con ellos, donde se le hace una evaluación de ese progreso, es decir, se cuantifica absolutamente todo y además se ve la evolución de esos participantes. Actualmente estamos trabajando para 2 de las Big Four de este país, aparte de otras empresas de muy distintos sectores, de la alimentación, del textil, en fin, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿O cuál era el misterio de esto? Que a mí me parece una cosa también muy sencilla, que era al final poner al servicio de estos directivos de empresa a gente experimentada en cada uno de los factores que intervienen de la comunicación. Y en todos los casos, además, provenientes del mundo de la comunicación en el sentido, además, televisión, radio, teatro, es decir, imagen, que es una de las facetas dentro de comunicación no verbal. Oye, pues qué mejor que una estilista de televisión y de alfombra roja para decirte no lo que está de moda, que esto es otra historia, no, lo que te favorece para sacar el mayor provecho de tu morfología, de tu colorimetría. Entonces, coño, pues esta señora es la que mejor lo puede dar. Y de una manera práctica, que además demos ítems que los participantes puedan empezar a aplicarlos al día siguiente. Y dices, vale, y para construir el mensaje de lo que tienen que decir y tal, coño, pues un guionista de televisión, de cine y tal y cual, que les explique pues la diferencia entre la retórica y la oratoria y que les explique cómo lo que es el storytelling o cómo pulsar las emociones, el discurso emocional, etcétera, 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 y la estructura del mensaje, coño, guionista de radio. Y la voz, coño, pues la voz, pues tenemos una actriz de musicales que es experta, que además es instrumentista, toca el saxofón, tal. Y que les enseña cómo emplear esa herramienta tan importante que es, al final es la música de tu mensaje, la partitura de tu mensaje es tu voz, cómo tú articulas, cómo tú modulas, cómo tú proyectas, lo que decíamos antes, el ritmo, el volumen, jugar con todo eso, ¿no? Comunicación no verbal, que es la faceta de Teresa Baró, y que yo la conocí siendo además ella colaboradora de un programa en La 2, donde daba ya estas, yo creo que fue de las pioneras además, si no la pionera. Fue el primer programa de comunicación no verbal en una televisión española. Efectivamente. Se puede aplicar todo esto que estamos diciendo a otros ámbitos. Por supuesto. Imagínate un hotel, ¿no? Recepción de un hotel, el sector lujo, los comerciales, la educación, la medicina, todo esto necesita habilidades de comunicación, los abogados. Absolutamente. O sea, ingenieros y arquitectos que piensan que su trabajo es muy técnico, pero que tienen que vender su proyecto, que tienen que coordinar el equipo, que tienen también que presentar los avances a su cliente y tienen que convencerle. Sí. No, pero si es que lo decíamos antes, es que es aplicable al final a todas las facetas de la vida. Y somos gente que tenemos ya una edad, sobre todo yo, sabemos de lo que hablamos, porque llevamos toda la vida además viviendo de esto. Hemos sabido además adaptarnos a las circunstancias, a los cambios, porque cambian los modelos de comunicación, tú lo decías antes. Tú te ríes de un meme que a tu madre no le hace gracia. Entonces, cambian los modelos, por ejemplo, con el tema de la igualdad. Hay que tener ahora mucho cuidado con creer que lo adecuado es abrir la puerta o no abrir la puerta, lo comentábamos antes, y a lo mejor es preferible primero observar, a ver en qué ambiente estoy, en qué tipo de empresa estoy, o en qué tipo de ámbito me desenvuelvo, porque por la observación empieza todo, evidentemente. Y tú, Miquel, que estás escuchando ahora a Javier, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Es decir, ¿tú crees que los jóvenes estamos hablando desde que acaban la universidad y entran en el mundo laboral a, pues no sé, hasta 35 años, vamos a poner, ¿no? Sí. ¿Tienen una visión diferente de todo esto que estamos diciendo? ¿Para ellos es importante dominar estas habilidades? Yo opino que sí, porque si es verdad que empiezas desde una posición más junior, muchas veces tu objetivo es no quedarte ahí toda la carrera y ir subiendo poco a poco. Entonces yo me imagino que todos estos consejos
son aplicables, porque si no al final es eso de fake it until you make it, ¿no? Entonces pues si ya como junior ya te vas adaptando, ya vas usando todas estas habilidades, pues también será más fácil pues que te promocionen o que te vean como una persona capacitada para liderar, ¿no? Será más fácil que las adaptes a tu día a día de una manera natural, para empezar. Cuanto más tarde empieces, peor. O ponlo al contrario, cuanto antes empieces, mejor. Esa idea del gimnasio de la comunicación. Y evidentemente que les van a ser, no útiles, utilísimas. Yo es que abogo porque esto empiece ya a implantarse dentro de un sistema educativo reglado y que haya, pero desde bien pequeñitos. Claro, la escuela tiene un papel importante, pero ¿quién forma a los maestros? Esta es la primera pregunta que te quería hacer. Y segundo, ¿qué papel tiene también los modelos que tienes en casa? Hombre, muy importantes. Los modelos que tienes en casa son los que todos tenemos dejes de nuestro padre y de nuestra madre, de lo que hemos escuchado en casa, incluso hasta a mí me dice que hasta los andares, que yo ando como mi padre. Me dice, te veo por detrás y es que eres tu padre, con lo cual, encima en esas edades que somos esponjas, ¿no? Que se supone que lo absorbemos todo. Con lo cual, evidentemente, que los modelos que tenemos en casa tienen una importancia. Pero luego, yo creo que hay una tarea, no sé si tiene que ser en la escuela, en extraescolares, no sé en qué medida, porque no soy especialista en el asunto, pero sin duda que sería muy interesante el habilitar un itinerario formativo desde pequeñito, y porque nos acompaña en nuestra juventud, por esa faceta de comunicación, que al fin y al cabo es lo que, como decíamos antes, determina nuestro día a día. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, da igual. Y que no es lo mismo que la asignatura de lengua. No tiene nada que ver. Porque cada año tenemos en el itinerario lengua española o lengua extranjera o las lenguas de cada comunidad o lo que sea, ¿no? Pero cada año los chicos estudian morfología, sintaxis, ortografía y mucha teoría, pero en cambio estas habilidades no se entrenan suficientemente. A mí me parece fantástico y además yo soy un pirao de la lingüística me encanta. Y me parece muy bien que lo estudien. No es excluyente, para nada. Creo que eso está fenomenal, pero que además nos falta esa otra faceta. Y que para mí sería un valor añadido que haya escuelas que la ofrezcan dentro de su plan formativo, evidentemente. Todos hemos hecho presentaciones en clase, pero claro, nunca se nos ha enseñado antes cómo hacerla, ¿no? Te corrigen el contenido, pero nadie hay allí que te diga, pero sobre todo por lo que decía antes tu madre, en el sentido de decir, claro, es que ese profesor que te está juzgando la presentación, el contenido de la presentación, ¿quién le ha formado a él para formarte a ti en comunicación? Probablemente nadie, y probablemente esté pues actuando por intuición y por lo que ha visto, por lo que ha oído. Bueno, por los nuevos modos, no tiene nada que ver un maestro del año 1940, a un profesor de los de hoy en día, incluso ni en la puesta en escena, ya no hay tarimas, por ejemplo. O sea, todo eso es escenografía, fíjate lo que... Pero yo creo que es algo que deberíamos tomarnos muy en serio. ¿Y cómo ves esta parte ahora tan mediática, ¿no? De algunos jóvenes en las redes están muy acostumbrados a hacerse vídeos, a hacerse selfies, incluso pues también a ser anfitriones de podcast, ¿no? Es una habilidad que en algunos colectivos sí se está desarrollando mucho. Me parece un movimiento interesantísimo porque ha supuesto una auténtica revolución para empezar en los medios de comunicación, que lo que ha hecho ha sido democratizar las posibilidades de todos. Si tú antes querías llegar al gran público, tenía que ser o a través de una emisora de radio o de una cadena de televisión. No hay otra manera de hacerlo, evidentemente. Ahora no, ahora cualquiera puede tener un programa de televisión. Esto que estamos haciendo es un programa de televisión. Cualquiera puede hacerlo. Ahora dependerá de tu talento para hacerlo y promocionarlo, el éxito que tenga, el seguimiento, la temática que toques, etcétera, etcétera. O si lo que quieres es una cosa de menor audiencia, que también puede ser, otro tipo de apuesta. En cualquier caso, se ha democratizado porque el canuto ya no es de uno. Es colectivo. Y todos lo pueden emplear. Pero es que aparte ha creado un movimiento muy interesante en cuanto al público. Los chavales, yo lo veo con mi hijo y con sus amigos y tal. Mi hijo tiene 21 años. No consumen televisión.
no consumen televisión, no ven programas de televisión, ven el fútbol o ven series, tal, pero programas de televisión como tal no. Consumen entretenimiento en redes, en Instagram, en TikTok, en fin, en todo esto. Y que además hay una tercera pata de todo esto interesantísima, que es la diferencia, desde el punto de vista de comunicación, de la narrativa, del lenguaje narrativo que se emplea en esos términos, en esos medios, perdón. Es decir, en YouTube, por ejemplo, los youtubers o los streamers o los tiktokers, cada uno tiene una manera de expresarse, una narrativa completamente diferente. Y vemos cómo se construyen esos vídeos con algo que en televisión hace 30 años parecería abominable, que es esos cortes a capón en los que de repente estás lejos, cerca, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Y no hay silencios. Claro, y tú esto lo haces en televisión en los años 70 y vamos, intentó hacer algo parecido Valerio Lázaro y casi le cuesta la cabeza. Que los más jóvenes no sabéis quién es Valerio Lázaro. Era un realizador que vino y que revolucionó el lenguaje televisivo, ¿no? Y la gente decía que se mareaba, ¿no? Y se mareaba, porque hacían zoom y contra zoom y tal, cual. Bueno. Entonces, ha dado lugar a una nueva narrativa que me parece interesantísima, a un nuevo lenguaje. Y hay veces que escucho a mi hijo y a sus amigos hablar y cuando me dicen estoy chill o no sé qué o no sé cuánto, y lo del en plan, que esto ya me pone... En plan, papá, que coges la taza, entonces en plan, tú te la acercas a la boca, en plan ¿qué? ¿Qué plan me estás hablando de plan? Has dicho 14.000 veces plan y todavía no me he enterado de lo que estás diciendo. Bueno, pues evidentemente que eso forma parte de la evolución de la comunicación en las generaciones. Nosotros, que no hablamos como nuestros hijos, tampoco hablábamos como nuestros padres o como nuestros abuelos. La oratoria, por ejemplo, esa tan característica que parecía del nodo, ¿no? De cuando se daba un discurso en una empresa, decía, señor Fernández, encantado de entregarle con motivo de su 25º aniversario en la empresa el regalo correspondiente a la fidelidad del buen trabajador. Claro, esto lo ves, hoy en día esto es impensable, ¿no? Pues lo mismo nos está pasando a nosotros. Llegan estos, y más pequeños que este, y te traen otra manera de comunicar, a la cual tú no vas a llegar. Quiero decir, yo a un chaval de 20 años, pues evidentemente que no voy a ser su referente media, sería imbécil yo si lo creyera. No, y tampoco tenemos que imitarlos, porque entonces, claro, Mira, damos risa, sería ridículo. Sería ridículo, pero afortunadamente hay gente para todo y todo el mundo tiene su público. Se trata de encontrarlo. Entonces, claro, yo no puedo pretender hacer, igual que un chaval de los que tienen tanto éxito entre la juventud, haciendo humor y tal y cual, o una chavala, se lo pones a un público ya de 55 para arriba, fantoche, ¿este quién es? ¿De dónde ha salido? Sí. De todas formas, también yo creo que ellos se pueden adaptar según la situación, ¿no? Cuando van a trabajar saben que el lenguaje es otro y cuando están en las redes pues utilizarán otro tipo de estilo y cuando hablan entre ellos. Yo me acuerdo de cuando mis hijos eran pequeños, ellos llegaban a casa y hablaban pues de la forma que hablaban con sus amigos en la escuela. Y yo les decía, no, aquí no. ¿Estáis en casa? Aquí estamos hablando. Se ríe porque era muy pesada con esto, ¿no? Y yo les hacía hablar con corrección. ¿Por qué? Porque pensaba, igual que el tema de comer bien en la mesa, y ellos me decían, no, pero ya sabemos hacerlo. No, pero es el entrenamiento, ¿sabes? Lo del gimnasio. Si tú lo haces cada día, el día que tengas que hacerlo, no te costará y sabrás adaptarte. Pero si no lo haces nunca, dirás, oye, ¿cómo era aquello? ¿No? Entonces se verá que no es natural o te vas a equivocar. Y con el lenguaje me parece que es lo mismo también, ¿no? Al final, esta inteligencia comunicativa también requiere tener distintos registros. Ahora estoy hablando con los amigos, ahora estoy hablando con gente más formal y más mayor, ahora es un tema profesional, ahora estamos de fiesta. Con lo cual, volvemos a algo de lo que hemos estado hablando antes, que es la capacidad de adaptación a las circunstancias y los escenarios, que es fundamental para todos los planos de la vida. Pero sin dejar de ser cierto todo esto, hay una, bueno, no sé si es una tendencia, pero cada vez los jefes suelen ser más jóvenes. Tal vez es porque mi sector, que es más tecnológico, soy artista 3D de formación, entonces todas estas empresas tecnológicas, muchas veces los jefes también son muy jóvenes, entonces ellos mismos ya rechazan esa idea, ¿no? De esa, bueno, de una comunicación más tradicional, ¿no? Entonces
yo creo que también el trabajador se puede sentir más a gusto sin sentir que le está faltando el respeto, ¿no? Pero porque, Miquel, al final son códigos de comunicación todo. Es decir, la manera de vestir de los ingenieros que trabajan en las tecnológicas, de quienes trabajan en Apple, pues no tienen nada que ver con los que están en el sector de la consultoría. Y son dos chavales que tienen 25 años. Pero sin embargo, a uno lo ves con su jersey de cuello alto, sus gafitas de estas de metálicas, no de pasta, de las otras, normalmente llevan unas metálicas finitas y tal y cual, sus pantalones sports, y dices, tecnológicas, efectivamente. Y te vas a una consultoría y ves al chaval que a lo mejor es hermano del otro. Que se crió en la misma casa que el otro, le dieron lo mismo de comer, le dieron la misma educación, pero están trabajando en una consultoría. Y le ves con un traje de Armani, con tirantes, con unos zapatos de estos George no sé qué gaitas y tal y cual. Y entonces no visten igual, que es una manera de comunicar, pero tampoco se comportan igual, no hablan igual, no comunican igual. ¿Por qué? Porque están en dos escenarios diferentes. Si tú mañana te quieres ir de vacaciones al polo, sería absurdo que echaras en la maleta el bañador y las chanclas. Pues esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Dependiendo del destino, así llenas las alforjas. Claro, de hecho, voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros en la empresa en la que estábamos antes, contratamos un junior que llegó con traje. Claro, ahí nadie iba con traje, pero es que ni los jefes íbamos con pantalón corto, tranquilos, y claro, pues no encajaba mucho, ¿no? Pero a pesar de no hacer nada malo, que claro. Pero debería encajar en otro sitio, tal vez sí que no destacaría, ¿no? Claro, tiene esa opción o adaptarse. Es que no hay más. Y ya por último, cuéntanos, por favor, un error, un pequeño fracaso producido a raíz de una mala comunicación. Yo para hablar de mis fracasos necesito otro podcast Pero, ¿sabes lo que pasa? Que los errores forman parte del aprendizaje. A mi juicio, no te estoy dando una respuesta corta, lo sé, perdona, pero es que creo que necesita esto un desarrollo pequeño. Los errores forman parte del aprendizaje. Para mí, quiero decir, creo que se aprende mucho de los errores. Entonces, no es que no te arrepientas nunca de lo que hiciste porque te enseñó. Sí, te arrepientes de cosas, pero creo que hay que saber sacar la parte positiva de los errores. Y yo he cometido muchos. Entonces, relacionados con la comunicación, pues también. Hay un error, por ejemplo, hemos hablado mucho en esta charla de la importancia de la planificación, y lo cuento rápidamente. Yo tendría 20 años o por ahí. Y entonces, en mi cabeza, yo podría haber llegado a ser un gran actor de musicales. Hicieron un casting en Madrid, me acuerdo, para una función musical que había estupendo y tal igual. Y yo dije, bueno, me iba a presentar, había que cantar una canción allí y tal igual. Yo cantaba bien, cantaba medianamente bien. Elegí una canción que era Piano Man, me acuerdo, el hombre del piano. Y había que llevar la partitura, porque había un pianista allí que tocaba y tú cantabas la canción. Entonces yo fui a una tienda de música, partitura de Piano Man, sí, ¿cómo está? Vale, fenomenal. Muy bien, y yo, Piano Man, planificación, ¿para qué? La he cantado 14.000 veces en mi casa y tal y cual. Entonces llegamos allí, la partitura, me hace el pianista, tac, 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 y empieza a tocar y yo hago, ostras, ¿esto en qué tono está? Claro, la partitura estaba en un tono al que yo no llegaba ni pa' Dios. Entonces mi prueba de casting fue ¡esta es la historia de un sábado! Yo creo que no llegué a la segunda estrofa. Me dijeron aquello, vale, gracias, ya le llamaremos. Y ahí terminó mi carrera como cantante y actor de musicales por imbécil, por creído, y por falta de planificación. ¿Para qué ves la importancia? Bueno, fue un buen aprendizaje y luego has tenido éxito en otra faceta. Fue un buen aprendizaje porque nunca más me presenté a un casting. Cosa que el público me ha agradecido mucho. Genial para nuestros oyentes porque, de hecho, hacemos estas preguntas para que vean que esto ocurre a cualquiera y que se puede aprender mucho. Pero vamos, ya te digo, si dediquemos un podcast, un capítulo, un episodio solamente a sonoros fracasos, que vamos, me parece un temazo. ¿Cuál es el peor consejo que me podrías dar? Intenta gustar a todo el mundo. Creo que es el peor consejo, no es mío, es de Oscar Wilde. Bueno, todos se lo atribuyen a Oscar Wilde en esta vida.
pero le preguntaron por la fórmula del éxito, dijo que no la sabía, pero dice, te voy a dar la fórmula del fracaso. Intenta gustar a todo el mundo. Fracasarás seguro. Vamos a acabar con un regalo que hacemos a todos los invitados, que es para que puedas mejorar, por si no sabes suficiente, tu comunicación siempre se aprende. No verbal. Sí, además es edición de bolsillo para que te lo puedas llevar en el tren. Genial. Y no te pese mucho. Y ahora lo voy leyendo. Genial. Pues nos quedamos con ideas muy interesantes. Ha sido un gran aprendizaje. Yo me quedo con dos. Una es la del gimnasio de la comunicación. Yo esto lo voy a recordar cada día y lo voy a utilizar también en mis clases. Y luego, aparte de tener estas habilidades entrenadas, la capacidad para planificar, porque la planificación siempre da grandes resultados. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por Gracias esta a visita vosotros. y esta charla.